alrededor de saber que tu palabra está. Esta misa la ofrecemos por las intenciones de la familia Íñigo Sandoval, Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Rojas Álvarez, Sánchez Contreras, Hernández Sánchez, por la paz, unidad, fe y amor. Por la salud de Juan Maceda, del padre Dante Pimentel, de Gema Galeas Iberra, Alicia Jaquín Guzmán, Diana Gómez Barón, Rosy Teresita Espinosa de los Monteros, Javier Sánchez Barragán, María del Carmen Lara Domínguez, Luz María Rosas Vargas, María de Lourdes Sánchez Contreras, José Alfredo Arroyo Razo, Beatriz Amaro Zárate, por el eterno descanso de Mauricio Lázaro Andrade, José Guadalupe Doroteo Secundino, a un mes de que fue llamado a la casa del Padre, Lucio Vázquez Sánchez en su tercer aniversario, Elpidio Monroy Sánchez, Irmalice Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Juan Octavio Sánchez Hernández, Guadalupe Mercedes Rodríguez Bruguete, y por la acción de gracias de Aurora Vargas Rincón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe en esta semana ya 23 del tiempo ordinario. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes y por los que desde el Facebook nos sintonizan. Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Tú que has venido no para condenar, sino para perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ha amado, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a que debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados escuchamos la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no los tuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero.
Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El Rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque Él es tu Señor. El Rey está prendado de tu belleza. Con todos los honores entra la princesa, vestida de oro y de brocados, y es conducida hasta el rey. Un cortejo de doncellas la acompañan. El Rey está prendado de tu belleza. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. El Rey está prendado de tu belleza. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en los cielos, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, hoy hemos escuchado el famoso pasaje del llano del capítulo 6 de Lucas. Recuerden que a diferencia de Mateo y Juan, Lucas no fue apóstol, fue evangelista. Pero ustedes lean el prólogo del capítulo 1, dice Lucas que él ha investigado diligentemente lo que ha acontecido y lo ha puesto por escrito. Por tanto, Lucas va a las fuentes que conocieron a Jesús, con la Virgen María, con los apóstoles, y va organizando su material para ponerlo por escrito. Hay algunas bienaventuranzas que no tiene Lucas, porque solamente presenta 4 y Mateo presenta 8, en el famoso Sermón de la Montaña, que va del capítulo 5 al 7 de Mateo, y que de hecho es más reconocido que este sermón que se dio en el llano.
capítulo 6. Y algunas frases están incompletas comparadas con el capítulo 7 de Mateo. El hilo conductor para Mateo es el versículo 3, capítulo 5, cuando dice: dichosos los pobres de espíritu, porque heredarán el reino de los cielos. Y aquí solamente Lucas habla: dichosos los pobres, porque serán saciados. ¿Cuál sería esta diferencia? De hecho, la pobreza de espíritu, Jesús la dice en referencia a la palabra hebrea anahuín. Anahuín significa pobreza de espíritu en hebreo, y se refiere, ustedes recordarán que desde el siglo VIII los israelitas esperaban un Salvador, un Mesías. Entonces los que esperan al Mesías es el famoso resto fiel de Israel, y son los pobres de espíritu. Pero esta pobreza de espíritu implica tres acciones del hombre: en el ser, en el conocer y en el tener. En el ser, la pobreza de espíritu implica que mi cuerpo, como decían los griegos, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo le pertenece a Dios. Hay una total dependencia del hombre con Dios en la pobreza de espíritu. Y por tanto, si mi cuerpo le pertenece al Señor y yo lo estoy administrando, por tanto yo no puedo erigirme como dueño de mi cuerpo. Y hoy vemos una inmoralidad excesiva porque partimos de la premisa: soy dueño de mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado que escuchábamos en la segunda lectura, que en Corinto había un hombre que vivía con la mujer de su papá, y que en lugar de estar avergonzados, los corintios se inflaban por esto. Yo decía en la misa, si San Pablo resucitara hoy, pues se asustaría de lo que pasa. Hoy se permite todo en pro de que soy dueño de mi cuerpo y en pro de que tengo derechos a hacer lo que yo quiera. Bueno, quien no tiene esta relación con Dios indudablemente no es, en donde somos reyes como profesionistas, como artesanos, como amas de casa, como estudiantes, porque no todos poseemos toda la sabiduría. Ahí donde cada uno de nosotros sabe que somos buenos, por ejemplo, un abogado, un doctor, no se va a ufanar en su conocimiento, va a decir: lo que yo sé es la pericia que me ha dado Dios para atender a mis pacientes. Yo recuerdo a un famoso cirujano reconstructivista, que no es lo mismo una persona que se quiere quitar la papada o las patitas de gallo o las arrugas. Esas son cirugías estéticas. Bueno, quien tiene esa posibilidad que lo haga, pero el problema es que el cuerpo envejece por dentro. Nos podríamos parecer al retrato de Dorian Gray. Por más que nos veamos físicamente bien, por dentro nos estamos muriendo, ¿no? Bueno, pero este cirujano es el que en ortopedia operaba, reconstruía las caras en accidentes automovilísticos. Y esto fue hace 22 años. Entonces yo le dije a cada médico: nos va a presentar cada uno de ustedes un mandamiento. Y a él le tocó: no robarás. Ya nos explicó qué significa el no robarás dentro del capítulo 20 de Éxodo. Y él dio un ejemplo bastante sencillo en su campo de acción profesional. Decía:
¿Cuántos de nosotros como médicos nos robamos lo que viene de Dios porque nos ufamamos, nos creemos y decimos yo sané, yo curé? Y en realidad decía este médico, yo como médico no curo ni sano. El único que cura y sana es Dios a través de mi pericia que Él me ha dado. Entonces ahí podemos ver la diferencia de una persona que reconoce públicamente que todo se lo debe a Dios. Sí, tal vez aquel hombre, aquella mujer se sacrificó, estudió, eso es indiscutible para tener buenas calificaciones, porque indudablemente no será el mismo trato a una persona que estudió, se esforzó, a alguien que no estudió. A mí me daba mucho esa mujer de la SEP que bailaba y todo, decía que los que sacan 10 se burlan de los que sacan 4 o 5. Porque tal vez en este país no quieren que la gente crezca. Y hasta se vio ridícula esa mujer que bailó y todo eso, ¿no? Pero no es el mismo trato que se le tiene que dar a alguien que se esfuerza como estudiante. No aquel que copia los exámenes, no aquel que plagia sus tesis. Y de que las hay tristemente. En Puebla yo conozco a 2 o 3 escritores que hasta aparecen en televisión y sus trabajos no los han hecho ellos, lo han hecho alguna persona que yo conozco en la UAP. Pero pues hay de todo un poco en la viña del Señor. Bueno, ya me fui por otro lado. Entonces, este médico decía, yo no sané, yo no curé, el que sanó fue Dios. Es decir, todo el cúmulo de conocimiento que yo tengo se debe a que Dios me lo ha dado. Eso es en el saber y conocer. Y tercero, en el tener. Hay muchas personas que al nacer sus papás tuvieron recursos económicos. Hay personas que trabajaron mucho para tener recursos económicos y trabajaron honestamente. Aquí yo no me refiero a las personas que han trabajado deshonestamente para tener recursos. No me refiero a ellos, no. Me refiero a aquellos que han trabajado con honestidad. ¿Quién sería un anahuín? ¿Quién sería un pobre de espíritu? Aquel que sabe reconocer que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado en préstamo. ¿Por qué en préstamo? Porque no puede ser como un faraón que al morir lo enterraban con algunos bienes y hasta con sus esposas. Pobres de las esposas de los faraones, no. Una persona que sabe tener una relación estrecha con Dios dice, Señor, tú me has dado esto para que lo administre y, si es posible, para que ayude a los demás. Esa es dependencia con Dios en los 3 rubros del ser humano: en el ser, en el conocer y en el tener. Ese es pobre de espíritu. Por tanto, no podríamos hablar de un reduccionismo económico. No podríamos decir, es que todos los ricos son malos, no. Es que todos los pobres son buenos, tampoco. Yo conozco a gente económicamente desahogada que son caritativos, que no son creídos, pero también conozco a los nuevos ricos de Puebla, como dice aquella frase, el que tiene y tiene loco se vuelve, que se vuelven prepotentes y majaderos. Pero también conozco a pobres que son majaderos. Pero esta pobreza de espíritu, insisto, se refiere a una dependencia exclusiva con Dios.
Y yo creo que ese es el parteaguas para entender todo el Sermón del Llano. Hay libros que le dedican 300, 400 páginas para entender este hermoso sermón. Ojalá que nosotros seamos pobres de espíritu, siempre en dependencia con Dios. Finalmente, la primera lectura se le llama consejo evangélico. Ustedes saben que antiguamente los sacerdotes se casaban. Recordarán que en Cafarnaún Dios, Jesús, alivió a la suegra de Pedro y como Pedro quería mucho a su suegra, quedó eternamente agradecido con él. Pero allá por el siglo IV, en una provincia de España, bueno, no era España, Hispania. España es del siglo XV, cuando se casaron Isabel y Fernando. Un grupo de hombres célibes probaron no casarse para ser sacerdotes, apoyándose en este consejo. Dice Pablo, les doy un consejo, pero no es ley de Dios, porque Pablo era soltero. Y Pablo dice, los que se casan sufren mucho. Bueno, aquí hay hombres y mujeres casados. Ustedes me darán la razón si han sufrido o no. Entonces dice Pablo, yo quiero evitarles ese sufrimiento, porque los casados tienen muchas, y aquí lo puedo ver en la cara de algunos de ustedes, ¿no? Dice, ay padre, hubiera escuchado a Pablo antes de casarme. Bueno, entonces Pablo lo que aconseja es que la persona en lugar de casarse viva célibamente. Es un consejo. El concilio de Elvira del 306 se pidió en el concilio de Nicea en el 325 que los sacerdotes no se casaran y el concilio dijo no, porque eso es casi imposible. Se puso en varios concilios hasta que se aprobó 5 siglos después, porque es un consejo evangélico, no es un mandato de Dios. Hoy se dice en la liturgia de ordenación el consejo evangélico de castidad para no tener un corazón dividido. ¿Y qué es un corazón dividido? Que el sacerdote piense en su familia y descuide su comunidad. De hecho, en Oriente, la Iglesia Ortodoxa, sí se pueden casar los sacerdotes, pero hasta antes de ordenarse. Cuando se ordenan presbíteros ya no se pueden casar. Y los únicos que no se deben de casar en la Iglesia Ortodoxa son los obispos. Pero dicen que en la Iglesia Ortodoxa los casados tienen muchos problemas por la misma situación que a veces la familia no puede a veces dar coherencia. Por eso recuerdo a don Rosendo que un día le decía el patriarca de Jerusalén, lo que admiramos de Occidente es que los sacerdotes no se casen. Claro, cuando un sacerdote quiere vivir bien su promesa. Cuando un sacerdote no la vive bien y vive con alguna mujer que la presenta como tía, pues la verdad no es lo mejor, porque a nadie nos obligan a ordenarnos. Y casi la mayoría de nosotros nos ordenamos después de los 26 años. Yo creo que a los 26 años alguien ya sabe lo que quiere. Lo mismo cuando alguien se casa. Pues ojalá que seamos pobres de espíritu para que tengamos toda dependencia con el Señor. Y cuando Dios nos llame a cuentas, porque Dios nos llamará a cuentas a todos, algún día participemos de los bienes eternos. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. En pie, elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los presos, los migrantes, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y por nuestras necesidades, por la acción de gracias de Aurora Vargas Rincón, oremos al Señor. Por nuestros seres queridos que han muerto, por Mauricio Lázaro Andrade, José Guadalupe Doroteo Secundino, Lucio Vázquez Sánchez y Elpidio Monroy Sánchez, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Lucio Vázquez Sánchez, a quien llamaste hace 3 años de este mundo a tu presencia, a José Guadalupe Doroteo Secundino, a quien llamaste hace 1 mes de este mundo a tu presencia, a Mauricio Lázaro Andrade y a Elpidio Monroy Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte, nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, no desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo,